Total que le había dado Rembrandt le había dado unos anillos, parece que el asunto es algo así, le había dado unos anillos sin compensación, y la otra va y lo lleva a la casa de empeños. Lo lleva a la casa de empeños y, bueno, Rembrandt no le gusta porque esos anillos son de la familia, ese tipo de cosas. No le gusta, se monta el follón, le denuncia, hay un juicio, se quiere un año hacia 1640, que no pinta nada. No pinta nada, está el tío ocupado y preocupado por este asunto, ¿no? La otra lo ha denunciado, hay un Cristo fenomenal, y entre tanto estaría con la otra, estaría con Enrique. Y bueno, al final, como Rembrandt es un hombre poderoso, tiene mucho dinero, tiene mucha influencia en Ámsterdam, consigue que a la otra la encarcelen. La encarcelan en Gouda, en una especie de sanatorio para enfermos mentales, en el que la condenan a 12 años de prisión. Al final, una amiga de Berger la consigue sacar, al cabo de 5 o 6 años, la consigue sacar, pero bueno, la otra está hecha polvo, se muere también en poco tiempo. Su marido, el marido del Berger, pues estaba casado, también le denuncia, pero bueno, consigue al final que el marido, que era carpintero, Rembrandt consigue que lo metan en un barco para nunca jamás. Lo meten en un barco para arreglar chapuzas. Y bueno, sigue su vida con Enrique. Ahí pinta una serie de cuadros importantes. Luego llega la ronda. Llega una serie de cuadros importantes, entre ellos Susana y los viejos, bueno, una serie de cuadros. Y es una pintura en la que todavía hay un recuerdo de su pintura de historia, una pintura basada en la mitología, de la Biblia y ese tipo de cosas. Pero en esto le llega a Rembrandt la ruina. Le llega la ruina porque resulta que al morir Saskia, pues pierde muchos de los encargos que tenía, ya no pinta tanto retrato, y entonces se queda prácticamente con unos pocos encargos, muy pocos encargos, pinta poco y pinta cada vez más para sí mismo y para Enrique. Le llega la ruina, subasta en su casa, tiene que vender toda su colección de arte porque era de Gastón, gastaba muchísimo dinero. Y le gustaban las cositas bonitas, compraba corazas, compraba escudos, compraba armas, compraba grabados, compraba pinturas, tenía pintura italiana, conoce cosas, ¿no? Digo, tenía una cierta información, ¿no? Y bueno, le llega la ruina y entonces ya se quedó solo en casa prácticamente con Enrique, pero son años muy buenos, recupera poco a poco posición, recupera dinero, porque el nuevo poseedor de la casa le consigue a Rembrandt que siga viviendo en ella por una cantidad suficientemente modesta como para que Rembrandt la pueda pagar. Bueno, Rembrandt con todo esto va viviendo, más modestamente que antes, pero va viviendo, pero cuando ya está recuperando su posición, se muere Enrique, y a continuación se muere su hijo, Titus. Y entonces ya hablamos de los años 60, 1660, y entonces ya, pues bueno, el tío ya se dedica a pintar cada vez más para sí mismo. Aquí cambia la pintura de Rembrandt muchísimo. Este es el famoso cuadro de la Ronda Nocturna, que no se llama así, pero en realidad el título original es La compañía del capitán Franz Baninkock y el teniente Willem van Ruitenburg. Son nombres un poco raros y que recordados. La cuestión es que no es una ronda nocturna, se descubrió una limpieza que se le hizo. Ese cuadro ha sufrido bastante porque un tío maniático iconoclasta lo roció con ácido y se lo cargó. Entonces hubo muchos años de restauración y tal. Ahí estuvo admitido este hombre, Ernest van de Wetering, que es un tío del que voy a hablar a continuación.
Entonces este cuadro lo restauran y bueno, al final queda como está ahí, que es menos nocturna que como era el origen. Se dice que el cuadro fue rechazado por los integrantes los que habían encargado el cuadro, porque en aquella época, los que sabéis un poco de esto, los cuadros de Frans Hals, los cuadros de grupo, los mismos cuadros de Rembrandt anteriores a este, eran cuadros, por ejemplo, la lección de anatomía del Capitán Tull, del Doctor Tull, o el Síndico de Pañeros, son cuadros en los que el grupo de gente son todos por igual, ¿no? Todos más o menos en una posición que se les ve, todos más o menos igual, todos quedan más o menos igual de guapos, y entonces todos están más o menos contentos, ¿no? Más o menos contentos. En este caso, todos pagaron en 100 florines, pero claro, unos estaban más guapos que otros y más presentables, ¿no? Evidentemente el capitán Van Baninck está muy presentable, evidentemente también Van Ruytenburg está muy bien, y los demás pues tienen pérdida, pierden el protagonismo con respecto a estos dos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es un cuadro muy famoso porque, y a lo que voy, la técnica de veladuras. Van de Wetering, que ha sido hasta hace 3 años, que ha muerto hace poco, el director del Instituto de Investigación de Rembrandt. Rembrandt es un tío muy importante en Holanda y por lo tanto tiene mucha gente trabajando para el estudio de Rembrandt, para el estudio, para la restauración y conservación de los cuadros de Rembrandt. Bueno, de Wetering dice que la técnica, y todavía si vais a la casa de Rembrandt, al museo, os van a decir que, no con mucha claridad, pero os dicen que él pintaba solamente con aceite. No es verdad. Rembrandt hereda el estilo de los venecianos, que es a lo que iba antes, que a su vez repiten el estilo de los flamencos. Es una pintura ultra rápida y ultra secante, ¿no? Hecha sobre todo a base de barniz, con colores resinosos, al óleo, es decir, pigmento mezclado con un aceite y una resina, con lo cual consiguen un secado muy rápido y con lo cual consiguen hacer una capa sobre capa en poco tiempo. De un día para otro se puede más o menos seguir trabajando, ¿no? Y Rembrandt lo que hace es esto, en este cuadro, que es lo que hace Rubens también. Rubens mencionaba que en la última capa, por lo menos, la pintura de oscuros tenía que ser transparente. Rembrandt hace lo mismo, sigue en esta tradición. Es un proceso de evolución muy largo en el que se va desarrollando este sistema cada vez con más perfección y en el que Rembrandt desarrolla aún más lejos lo que hacen ya los venecianos. Es decir, pinta de una manera, si habéis visto la Venus de Urbino, con mucho menos detalle todavía, aún con menos detalle, es un cuadro de época joven, 35 años aproximadamente, pero ya cuando va haciéndose mayor, cuando ya se arruina, cuando ya pinta para sí mismo, cuando ya no tiene tantos encargos, pinta muchos autorretratos, porque es el modelo que tiene delante. Pinta cuadros de Hendrick, etcétera, etcétera. Y ella hace una pintura más directa, pero pasa un poquito, a ver si este es. El autorretrato como San Pablo, que es un retrato magnífico, maravilloso. Todos estos autorretratos que hace, que pintó casi 100, se dice pronto, entre grabados, dibujos y pinturas. Este retrato, aquí le contradigo yo a de Wetering, lo siento yo, que de Wetering seguro que sabía mucho así, pero hay una persona que se equivoca. Efectivamente, como veis, esa veladura de color ocre que está puesta sobre el turbante, es una veladura, no es pasta. Por lo tanto, como es una veladura que está pintado sobre una pasta de pintura directa, también resinosa, ha pintado una veladura encima, por lo tanto hay que decir que estaba de fondo de abajo seco. Y una persona impaciente como lo era Rembrandt, no espera un mes o mes y medio a que se seque la capa de aceite que tiene debajo para dar la siguiente capa de aceite y esperar otro mes para dar la siguiente. Yo me creo más la teoría de Dorner, sobre todo la versión original, la de 1921, en la que menciona que, no sé, igual me estoy equivocando, yo creo que no. He pintado muchísimo por armaduras y se puede Dorner menciona en cambio que su pintura es con toda seguridad resinosa, está hecha a base de resina, ¿no? Aparte de aceite, ¿no? Pasa un poco más. El siguiente, eso es el autorretrato con paleta. Un autorretrato de última época, mucho más directo, pero supongo, no lo puedo ver porque este cuadro no lo he visto al natural y yo no puedo saber si está pintado, tengo una buena reproducción
pero no puedes saber si está pintado con transparencias o con un medio resinoso, o simplemente es una pintura directa al óleo. Yo creo que no sea una pintura directa al óleo. Hay una cosa que os quiero comentar, y es que hay una señora, no está acabada ya, una señora, vamos a ver, aquí menciona el tema de la sprezzatura, que lo conocía Rembrandt, la sprezzatura veneciana, etc. En una sección llevada a cabo por Karin Groen, que es una estudia sobre el cuadro de la novia judía de Rembrandt, dice que el vestido de la novia está pintado con una veladura final roja, pero hecha solamente, que se demostró en el análisis por espectrografía infrarroja, que se había hecho con una veladura de óleo. Puede ser. Pero hay otro teórico, bueno, ¿qué teórico? Director de la Royal Academy de Londres entre 1855 y 1865 aproximadamente, un tal Eastlake, y este era un pintor que sabía de procedimientos y él pintaba con la técnica parecida a la de Rembrandt, ¿no? Él escribió un libro que se llamaba La técnica de los antiguos maestros o algo así, ¿no? Y él se menciona que en el cuadro de Margarita Weber hay inevitablemente, inequívocamente, partes pintadas con peladuras a base de barnices, resinas y etcétera, etcétera. Bueno, y aquí lo voy a dejar. Y eso lo he hecho y no quiero aburriros más. ¿Vale? Bueno, al final he dejado casi todo, porque si os cuento todo, os habría matado. Sí, para abril o mayo ampliaré un poquito las cosas que he contado, un poquito nada más, sobre todo Rembrandt, y sigo con Turner, que es uno de mis pintores favoritos, y luego voy a hablar de mi propia técnica, porque probablemente algunos de vosotros querréis saber cómo hago las cosas, que es muy parecido a esto, y luego ya, si hay tiempo, hablaré de pintores contemporáneos que hacen esta técnica, de una forma u otra, más o menos, y tal, hasta llegar a los antiguos pintores chinos, que son, me parece, los únicos que en este momento practican con verdadero interés este tipo de cosas, y lo conocen muy bien. Por cierto, olvido mencionar que entre los 50 pintores más cotizados del mundo en este momento hay 20 y tantos chinos, están pintando muy bien y están cotizándose muy bien. Y entre las 20 galerías, vamos, o casas de subastas más importantes, en lo menos 15 chinas también, Así que vienen muy rápido y vienen haciendo muy bien. Yo creo que nuestro arte conceptual no puede competir con ellos. Pues si os ha gustado, me parece bien. Si no os ha gustado, en abril o mayo podremos estar aquí. Os esperamos mañana a las 7 para veros, ¿vale? Muchas gracias por vuestra asistencia.